En este capítulo vamos a hablar de la rapidísima expansión que tuvo el Islam, su cronología, sus logros y los periodos. La cronología de la expansión del Islam fue rapidísima. En el 622 se produce la Égira, que es la huida de Mahoma a la ciudad de Medina. Estaba perseguido y es el año en que se inicia el calendario musulmán. En el 630 muere Mahoma y toda la península arábiga está unificada, y hay un solo líder ya religioso y político de la península arábiga, que es el califa. En el siglo VII se conquista Siria y Egipto, que pertenecían al Imperio Romano de Oriente, y también se conquista parte del Imperio Persa, la actual Irán. En el siglo VIII se conquista el Imperio Persa definitivamente hasta el río Indo y se asedia Constantinopla, aunque no la lograron conquistar. Lo que sí que conquistaron fue todo el norte de África y además la península ibérica en la batalla de Guadalete, que fue en el año 711. Esta fue una época importante para la península ibérica porque cayó en manos de los musulmanes, pero a su vez sufren la primera gran derrota que frenó su expansión, que fue la derrota contra los francos en la batalla de Poitiers en el 732. Y por último, en el siglo IX se conquista el sur de Egipto, Nubia, se conquista también Sicilia en el 831 y hay incursiones en el sur y centro de Italia sin llegar a conquistarla. Por tanto, en poco más de un siglo, la expansión geográfica del Islam fue brutal. Aquí podemos verla, cómo fue la expansión del Islam. Esta fue la expansión bajo Mahoma, la expansión durante el califato ortodoxo y la expansión durante el califato omeya. Por último, lo que es Sicilia se logró conquistar en la expansión de los abásidas, que fue realmente lo único que conquistaron durante esa época. E intentaron lo que es la península itálica, pero no lo lograron. Los periodos en los que podemos dividir esta época son 4: el califato, los omeyas, los abásidas y los turcos. El califato duró muy poquito, del 632 al 661, y es la época de los 4 primeros califas, que eran los familiares directos de Mahoma. Pero la elección provocó una división entre los musulmanes que todavía sigue, entre los chiíes y los suníes. Los chiíes creen que el califa debe ser un descendiente directo de Mahoma, mientras que los suníes creen que el califa debe ser elegido entre los mejores creyentes y se basa en el Corán y en los escritos del profeta Suna. En esta época se conquista Persia y Egipto. Recordemos que la división entre chiíes y suníes sigue todavía vigente. La época de los omeyas, que va del 661 al 750, en la que la dinastía siria omeya se hace con el poder y se instala la capital en Damasco. Es una época de expansión territorial por todo el norte de África y por la península ibérica, una época de máxima expansión. Los abásidas, que van del 750 a 1258, en la que la dinastía abásida se hace con el poder y traslada la capital de Damasco a Bagdad, ya que los abásidas pertenecían a Bagdad. Aquí se separan los territorios del imperio, concretamente Al-Ándalus se separa, Egipto y Marruecos, y se independizan. Además se conquista Sicilia. Y por último los turcos, que en el 1258 destruyen Bagdad, concretamente los mongoles, y es el fin de los abasíes. Los turcos islamizados toman el poder y en el 1453 conquistan Constantinopla, el imperio bizantino, y es el fin de la Edad Media. En poco más de 100 años logran lo siguiente. Por primera vez mucho tiempo dominan el comercio marítimo de gran parte del Mediterráneo. Además, por si fuera poco, también controlan las rutas terrestres comerciales con Oriente. Convierten al Islam a gran parte del antiguo imperio romano, es decir, lo islamizan, e incluso consiguen controlar los lugares sagrados del cristianismo, es decir, la zona de Israel. Consiguen que el árabe sea la lengua oficial y, aunque tienen la religión principal, que es el Islam, toleran a otras religiones como por ejemplo el cristianismo y el judaísmo. Construyen grandes ciudades, es decir, urbanizan en lo que son la zona, ciudades como por ejemplo Samarcanda, El Cairo, Kairouán, etc. Y sobre todo que gracias a la cultura a los árabes, la cultura clásica logra llegar hasta nosotros. Es decir, que son los guardianes de la cultura clásica, Roma y Grecia.
creando bibliotecas, escuelas y centros de traductores. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcam.com.